Que Dios les bendiga. Este es su programa, Lo que Dios nos dice por su palabra, por la Biblia. Estamos en un nuevo estudio hoy, pero antes les invitamos a disfrutar exposiciones bíblicas de la palabra de Dios los domingos a las 10 de la mañana, 6 de la tarde, miércoles 10 de la mañana y viernes 5 de la tarde, estudio bíblico, huellas de Cristo, como ser un discípulo de Jesucristo bíblicamente. Pues estamos contentos de estar con ustedes y estamos en Gálatas 2:20, abriendo un nuevo tema, la vida cambiada. La vida cambiada, es decir, que cristianismo bíblico no es una religión solamente, o una religión entre muchas religiones por las cuales podemos religarnos. Religión viene de religar, religarnos o reconciliarnos con Dios. No, cristianismo bíblico es muy diferente. Es una relación personal con un Salvador personal, un Salvador vivo. Cristianismo bíblico es una unión espiritual con Jesucristo, el Hijo de Dios. Es Cristo viviendo en mí y yo viviendo en Él por medio de la fe en Él. Como dice en Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Es la vida cambiada. Ya no vivo yo, ahora Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, o es decir, en este cuerpo físico, en este caso significa carne, significa el cuerpo físico, lo vivo en la fe, o por la fe del Hijo de Dios. Vivo por fe en el Hijo de Dios, Jesucristo, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Pablo aquí explica su experiencia de la vida cambiada. Dice, ya no vivo yo. Respecto a mi viejo hombre, mi vieja vida, con Cristo estoy juntamente crucificado. Se acabó mi yo, mi antigua vida, la antigua persona que yo era antes de conocer a Cristo. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pablo cambió confianza en sí mismo, en su religión, para tener confianza completa en Cristo. Una dependencia total de Él como su Salvador, como su Señor y como su sustentador. No solo en lo físico, sino en lo espiritual. Pablo vivía dependiendo de Cristo. La vida cristiana es una vida cambiada. Es cambiar lo mío por lo infinito mejor, lo de Cristo. Pero ¿en qué maneras es la vida cristiana una vida cambiada? Bueno, en primer lugar, el cristiano cambia su propia justicia por la de Jesucristo, la justicia perfecta de Jesucristo. Hay dos maneras en que el ser humano trata de justificarse delante de Dios. Una manera es confiar en sus propias obras de justicia para obtener justicia delante de Dios, o presentar su propia justicia a Dios para ser aceptable delante de Él y hallar el favor de Dios. Al final hallar aceptación o salvación, una entrada eterna con Dios en el cielo. Una manera de justificarse es por nuestras propias obras de justicia. La otra manera es confiar en la obra perfecta de Cristo en la cruz, el Hijo de Dios, y recibiendo una justicia perfecta, la perfecta justicia de Cristo mismo como don o regalo de Dios.
siendo justificado gratuitamente por la gracia de Dios mediante la redención o el pago que Cristo hizo en la cruz. Si quieres intentar justificarte por tus propias obras de justicia, no vas a lograr una posición justa delante de Dios. No vas a ser perdonado y declarado justo delante del juez. ¿Por qué? Porque tus obras nunca van a alcanzar una justicia perfecta delante de Dios. Nunca. Ningún ser humano será justificado por medio de las obras de la ley. Romanos 3:20. Dice en Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley o de cualquier otra religión o sistema religiosa, sino es justificado por la fe de Jesucristo, por fe en Él y su obra perfecta en la cruz. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo o por fe en Cristo y no por las obras de la ley o de cualquier religión o sistema religiosa. Por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado. ¡Wow! Entonces, el cristiano es quien ya no confía en sí mismo, en sus propias obras, aún religiosas, para ser justificado delante del juez, delante de Dios, y hallar su favor ahora y hallar entrada en el cielo después de esta vida. Ningún ser humano será justificado por las obras de la ley. Está en todo el Nuevo Testamento. Bueno, el cristiano es el que ha cambiado su propia justicia por la justicia perfecta de Jesucristo, recibido como regalo de Dios al creer en Cristo y recibirle como nuestro Señor y Salvador personal. Cuán mejor es el sistema bíblico de justificación. No es por obras nuestras, no. Cambio es este sistema humana por el sistema divina bíblica. Recibiendo a Cristo por fe como mi Salvador, recibo su perfecta justicia en mi cuenta espiritual, y ahora Dios no me ve en mi pecado, me ve arropado en la perfecta justicia de su propio Hijo Jesucristo. Gloria a Dios, gracias a Dios. Pablo dio su propio testimonio en Filipenses capítulo 3. Él estaba advirtiendo contra grupos religiosos que agregan obras a la obra perfecta de Jesucristo en la cruz, mezclando fe en Jesucristo con obras humanas para obtener justicia. Esto es condenado por Dios en la Biblia. Pablo dice, guardaos de estos perros espiritualmente, guardaos de los malos obreros, guardaos de los mutiladores del cuerpo, los que confiaban en su circuncisión para justificación delante de Dios, además de fe en Cristo. No, las obras de la ley no son necesarias. No, porque dice, nosotros somos la circuncisión espiritual. Los circuncidados espiritualmente, Dios quitando nuestro pecado de nosotros y justificándonos por fe en Cristo. Los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne, es decir, en nuestras propias obras de justicia, aún religiosas, para obtener favor de Dios y un día entrada con Él en el cielo. Y ahora Pablo dice, yo soy el perfecto ejemplo de una persona, si hubiera podido, una persona pudiera obtener la justicia perfecta por las obras religiosas, yo soy aquella persona. Mire todo lo que yo hice en mi religión, el judaísmo.
Dice, aunque yo tengo también de qué confiar en la carne, en mis propias obras religiosas, mis propias obras de justicia, de moralidad, de bondad, de caridad. Si alguno piensa que tiene de qué confiar en la carne, en su propia justicia, yo más, dice Pablo. Y da una lista de sus credenciales, de sus méritos religiosos en la única religión verdadera en aquel entonces, antes del cristianismo bíblico, el judaísmo. Dice, yo fui circuncidado, Filipenses 3:5, circuncidado el 8º día, tal como la ley prescribió, la ley de Moisés. Circuncidado al 8º día. Del linaje de Israel, descendiente de Jacob, que después fue llamado Israel. Yo soy del mero pueblo de Dios, descendiente de Jacob, hijo de Isaac, hijo de Abraham, el primer judío. Y añade, yo soy de la tribu de Benjamín, que se mantuvo bien fiel a Dios hasta su cautividad cuando cayeron en la idolatría. Yo soy hebreo de hebreos, soy de sangre hebrea. Mis papás eran judíos puros, de sangre pura y judía. En cuanto a la ley, yo era fariseo, los más estrictos de los judíos, los ortodoxos, los que seguían la piel de la letra, estaban bien aferrados y apegados a la ley de Moisés, fariseo. En cuanto a celo religioso, yo era perseguidor de la iglesia, de los cristianos, persiguiéndoles hasta cárceles y hasta la muerte, dando su voto cuando mataban a los cristianos. Bueno, qué tan fiel era Pablo en la religión única y verdadera antes de Jesucristo, el judaísmo. Y añade un detalle más. Noten, en cuanto a la justicia que es en la ley, es decir, la justicia propia que uno obtiene por guardar los mandamientos en la ley de Dios, en cuanto a la justicia que es en la ley, yo era irreprensible, sin tacha. Nadie podía poner el dedo en mí y decir, mire, Pablo no ha cumplido con esta ley, ni esta ley, ha rompido y ha quebrantado esta ley y esta ley, es transgresor de la ley. No, Pablo era fiel a la ley de su Dios. Si hubiera quien fuere digno de ir al cielo, tuviera una justicia suficiente y grande para poder entrar en el cielo, pues fuese Pablo. Hubiera sido Pablo. Pero ¿qué pasó con era Saulo antes de ser Pablo? Sabemos. ¿Qué pasó con él en el libro de los Hechos? Aquel día, cuando con autoridad y poder de los judíos religiosos y gobernantes, tenía comisión de seguir persiguiendo a los cristianos hasta llevarles a cárceles, hasta llevarles hasta la muerte, y tenía poder y autoridad. Pero en el camino rumbo a Damasco, de repente vio una luz. Era como mediodía, pero la luz era mayor que la luz del mediodía. Era Jesucristo mismo deteniendo, arrestando a Pablo espiritualmente en el camino de maldad, aunque creía que estaba sirviendo a Dios fielmente, pero estaba equivocado, como muchos hoy en día, celosos en sus obras, en su religión, pero confiando en su propia justicia para ganar el favor de Dios y entrar un día en el cielo. Entonces Pablo vio esa luz y oyó la voz de Jesucristo mismo. Saulo, Saulo,
¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces, como un buey que da coces contra el aguijón, no quiere ser dominado. Déjame hacer lo que estoy haciendo. Y Jesucristo dijo, dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Cristo estaba buscando aquel día a Pablo para convertirle de Saulo el perseguidor de los cristianos, Saulo el perseguidor de los cristianos, pero ahora quería cambiarle en Pablo el predicador de Cristo. Tal vez está buscándote a ti también, seguro que sí, para vivir una vida cambiada. Cambiar por fin tu religión antigua por una relación personal con el único y suficiente y vivo Señor y Salvador y sustentador Jesucristo. Salvador, Señor y sustentador de tu alma, de tu vida espiritual. No es tiempo para un cambio, la vida cambiada, cambiar tu propia justicia que jamás te va a lograr tener una justicia suficiente, perfecta y completa para entrar en el cielo. La Biblia dice, repito, por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él. Romanos 3:20. Tito 3:5 dice, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino nos salvó por su misericordia, por un nuevo nacimiento espiritual, recibiendo a Cristo por fe y siendo justificados por fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces Pablo, en aquel momento de ver a Jesucristo en su gloria y oír su voz, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Entonces, temblando y temeroso, cayó a tierra. En aquel momento creyó en el Señor Jesucristo como su Señor y Salvador personal. Vio la vanidad, la inutilidad de su religión antigua, de sus propias obras de justicia, que estaba en lo malo, persiguiendo a los cristianos que estaban en lo correcto. Y él estaba persiguiéndoles y resistiendo a Jesucristo. Pero en aquel momento creyó, se arrepintió de su error y creyó en el Señor Jesucristo, como la Biblia dice. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Se arrepintió, creyó en Él y se entregó a Él en aquel momento como su Señor y Salvador personal. Y entonces, ahora Pablo, mirando en retrospecto, dice en versículo 7, después de dar esta lista de credenciales y méritos que tenía en su propia justicia, en su propia religión, dice ahora en versículo 7, pero cuántas cosas, esta lista de cosas, cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Puso en la balanza su vida religiosa, todas sus obras, todos sus méritos, los privilegios que tenía como hebreo de los hebreos, de ser del linaje de Israel, de ser fariseo, de tener una justicia irreprensible en la ley. Y dice, poniendo todo esto en la balanza y a Cristo en el otro lado, yo prefiero a Cristo, porque solo en Él puedo yo obtener un perdón perfecto por amor a su muerte en la cruz, por medio de su muerte en la cruz, y una justicia perfecta, la justicia perfecta de Jesucristo mismo, siendo depositada en mi cuenta espiritual para que pudiera aparecer delante de Dios, perdonado y justificado completamente, no en mis propios méritos, no en mi propia justicia, sino arropado en la justicia perfecta de Jesucristo mismo. Puedo aparecer delante de Dios. Si uno intentare aparecer
comparecer delante de Dios en su propia justicia, Dios va a decir, apártate de mí, nunca te conocí, nunca confiaste en mí como tu Señor y Salvador y tu perfecta justicia delante de Dios. Estás confiando en ti mismo, estás confiando en tu propia bondad, tu propia justicia, tu propia religión, tus propias obras. Tengo que rechazarte y tus obras, porque rechazaste a mi unigénito Hijo, que es el único perfectamente justo, siendo Dios. Pero el Hijo de Dios, siendo Dios en su naturaleza divina, descendió del cielo, tomó forma humana. Vivió una vida por 33 años y pico en perfecta justicia, siempre guardando la ley de Dios, todos los mandamientos de Dios. Y en la última hora de su vida le crucificaron, no por ningún pecado que ha cometido, sino por todos nuestros pecados. Cristo fue crucificado y ofreció una redención, una propiciación, un sacrificio que satisfizo todas las demandas de la muerte y el castigo eterno del pecador. Cristo cargó con todo en la cruz. ¿Para qué? Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y no solo vida eterna, pero que tenga una justicia perfecta en la cual puede comparecer delante de Dios en el día de juicio y no habrá condenación. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Romanos 8:1. Arrojado en su perfecta y eterna justicia, Dios ya no me puede condenar. Cristo ya fue condenado por mí en la cruz, resucitó y al recibirle como mi Salvador, Él aplica su sangre a mi corazón, a mi cuenta y borra todos mis pecados y deposita en mi corazón y en mi cuenta espiritual su perfecta justicia. Y en esta justicia puedo yo comparecer delante de Él en el día de juicio y entrar en el cielo, no en mis méritos, sino en la perfecta justicia del Hijo de Dios. Isaías lo pone así, Isaías 61, versículo 10. En gran manera me gozaré en Jehová. A propósito, el nombre Jesús significa Jehová salva. Podemos decir, en gran manera me gozaré en Jesús, Jehová salva. Mi alma se alegra en mi Dios. ¿Por qué? Porque me vistió con vestiduras de salvación, su propia sangre preciosa, y me rodeó de manto de justicia, la perfecta justicia de Cristo, cuando confío en Él y su sacrificio en la cruz por mi perdón, mi salvación y mi propia justicia perfecta, por la cual puedo entrar ahora en el cielo. Dice, me rodeó del manto de justicia, como a novio me atavió y como a novia adornada con sus joyas. Qué bonita verdad, que el cristiano, el día que cree en el Señor Jesucristo y su sacrificio en la cruz como su sustituto, Cristo muriendo en mi lugar, cargando con mi pecado en mi lugar, el momento que yo creo en este sacrificio como único y suficiente medio de mi perdón y justificación, fíjese, mis pecados están atribuidos a Cristo. Él las cargó en la cruz y los llevó, mis pecados, por medio de su muerte en la cruz. Los canceló, mis pecados, por medio de su muerte en la cruz. Son quitados de mí, cancelados, perdonados. Pero a la vez, Cristo quita mi pecado y lo envía lejos, los perdona todos mis pecados y deposita su propia justicia en mi corazón, en mi cuenta, y me declara justo delante de mi Dios y juez. Y ahora, en lugar de enfrentar a Dios como mi juez y la condenación eterna en el día de juicio, yo
entro en su presencia, no en mis propios méritos y mi propia justicia, sino en las vestiduras de la salvación en Cristo. Su propia sangre, su propia justicia, este manto de justicia. Y Dios dice, pasa, hijo mío, has confiado en mi Hijo como tu Salvador, te recibo como mi Hijo eternamente. El momento que uno recibe a Cristo por fe, se convierte en Hijo de Dios. Y entonces tiene la seguridad de entrar en la gloria el momento que muere o el momento que Cristo viene para llevar los suyos directamente al cielo. Entonces, la gran decisión en este momento para multitudes, tal vez decenas, tal vez cientos, tal vez miles de personas, viendo, oyendo las palabras no de un pobre pecador, ni de una religión, ni de una secta, no, leyendo y oyendo las palabras de Dios en este mismo momento, tú tienes una decisión, amigo, amiga, la decisión más grande de toda tu vida. Tú tienes la decisión. Confiar en tu propia justicia, ganada por medio de esfuerzos humanos, por medios religiosos, por medios humanos de ser mejor persona, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer mejores obras, confiando en tu propia justicia para presentar esta justicia a Dios y ojalá me va a aceptar. No, la Biblia dice, ningún ser humano será justificado delante de Dios en el día de juicio por medio de las obras. Romanos 3:20, no por obras de justicia nos salva, sino por un milagro de la misericordia y gracia de Dios. Este lado, rechazando, dejando de confiar en tu propia justicia. Cree en el Señor Jesucristo y su obra perfecta en la cruz, pagando por todos tus pecados, por la sangre que Él derramó en la cruz. Y recibiendo no solo perdón por medio de esta sangre, sino el regalo de vida eterna y justicia perfecta para poner esta justicia como un manto y ser cubierto con este manto y poder comparecer delante de tu juez cubierto en la justicia de Cristo. El juez va a decir, pasa adelante, pasa a mi presencia eterna en el cielo. ¿Por qué? No por obras de justicia que tú hubieras hecho, sino por haber confiado en la justicia perfecta de Jesucristo como único medio de comparecer delante de Dios en el día de juicio. Recuerden la historia del hijo pródigo, que se puede decir el hijo perdido. Pidió su porción de la herencia, aunque el padre seguro no quería dar. No era el tiempo, pero insistió y el padre dijo, bueno, ten tu herencia, y se fue. Y desperdició todo, viviendo una vida desenfrenada, disoluta. Desperdició todo y llegó a pobreza física, queriendo comer la comida de cerdos, de puercos, siendo judío. Y el puerco era un animal abominable, sucio, prohibido. Pero quería comer de la comida de los cerdos, tan pobre físicamente y materialmente. Pero su pobreza más profunda era su pobreza espiritual. Y se volvió en sí, por fin, se arrepintió y recordó lo que tenía en la casa de su padre. Y decidió arrepentirse y volver y pedir perdón y misericordia. Y llegando, qué sorpresa, que aunque él estaba dispuesto a ser hecho como un criado de su padre le recibió con besos, con amor, con abrazos, con misericordia. Y su padre dijo a sus siervos, sus criados, trae el mejor vestido y viste a mi hijo con el mejor vestido, porque estaba perdido
con las vestiduras de salvación y el manto de justicia, y ahora puedes vivir con tu cabeza levantada en alto como un verdadero hijo de Dios, y puedes vivir en paz con Dios, justificado por la fe, y puedes morir en paz con este manto de justicia ya bien puesto. Entonces, al morir, entras en el palacio del Rey, del Padre Celestial, no en tus propios méritos, sino por Cristo y sus maravillosos méritos como Hijo de Dios, único sacrificio por tu pecado, único Salvador, único Señor de tu vida. ¿Por qué no tomar un momento, humillarte delante de Él? Como el apóstol Pablo en el día de su conversión, temblando y temeroso en la tierra, diciendo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Creyó en Él, recibió a Él y ahora se entregó a sí mismo a Él como su Señor y Salvador, su perfecta justicia delante de Dios. ¿Por qué no comenzar la vida cambiada hoy con una oración a Cristo, diciéndole que lo recibes por fe y su perdón, su salvación, su perfecta justicia, y entrégate como el apóstol Pablo, y tú serás un predicador, un testigo, una testiga de Cristo, de Él como tu Señor y Salvador personal, y tu vida cambiada otros van a ver y venir a Cristo también por tu vida cambiada. Que sea así, que Dios les bendiga en el amor de Cristo.